Y en esta edición de Telediario vamos a hablar sobre una charla que va a tener lugar esta tarde, que organiza el Instituto Provincial del Seguro aquí en Entre Ríos y que tiene que ver con el manejo del estrés y las emociones que enferman. Para ello vamos a hablar con el doctor Roberto Urizar, de aquí de la ciudad de Paraná, que precisamente me estaba comentando que es odontólogo, pero hace muchos años que está estudiando este tema y obviamente se dedica a esto. ¿Cómo le va? Sí, bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, en principio preguntarle cómo definimos el estrés, porque leemos muchas veces que el estrés en realidad es una respuesta que podemos tenerla habitualmente todos. El problema es cuando continúa en el tiempo. Continúa, cuando se hace crónica, Claro. digamos. ¿Cómo podemos definir el estrés? El doctor Daniel López Rossetti, no sé si ustedes lo conocen, porque periódicamente aparece en los medios hablando sobre este tema. Me parece que lo definió con una sola palabra y me parece que es acertada, que es estrés es igual a sufrimiento. Es decir, es una emoción fuerte que a su vez está relacionada con otras emociones, por ejemplo, la preocupación, la ansiedad, la angustia. Son emociones. El estrés en realidad es una emoción que está diseñado el organismo para tenerla en algunos momentos cuando consideramos que hay una amenaza. Que hay un peligro. Que hay un peligro para nuestra existencia. Y es normal y está bien porque hace a la supervivencia. Así que el problema no es ese. El problema es cuando consideramos todos los días que tenemos amenazas permanentes. Entonces, estamos hablando en ese caso de un estrés crónico y ahí el organismo no está diseñado para eso. No aguanta un estrés crónico y tarde o temprano lleva a enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Una preocupación que se repite y que dura en el tiempo, que nos tiene obsesionados por algo, puede ser un estrés. Enfermar. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Cuando uno tiene una emoción, hay que entender, hay que comprender que hay un químico en el organismo que recorre todo el organismo a través de la vía sanguínea, por vía sanguínea, y llega a cada una de las células. Y las células empiezan a funcionar, empiezan a hacer su trabajo a partir de la información que le aporta ese químico. Además, ese químico actúa encendiendo o apagando los genes. Los genes son los productores de proteínas. Y de acuerdo a la emoción que tengamos, hablemos de las negativas, van a empezar a producir proteínas, llamémosle así, insalubres. Y de esa manera el organismo empieza a enfermar. Doctor, y el órgano más susceptible es el que enferma o el que se ve afectado por la enfermedad. Primero, claro. Y básicamente, ¿qué se puede hacer, digamos? ¿No? Bueno, vamos a invitar a la charla de esta tarde, obviamente, para tener más novedades o más información al respecto, pero en principio, ¿qué puede hacer una persona para tratar, no sé si de manejar eso, controlar eso? Mire, no hay mejor cosa que aprender a manejar la mente. El estrés solamente lo podemos neutralizar o gestionar aprendiendo a manejar nuestra mente. Sé que no es fácil, sé que lleva su tiempo, sé que es un proceso ir cambiando programas inconscientes que tenemos almacenados durante mucho tiempo, que nos llevan a interpretar las circunstancias, lo que nos sucede en la vida, de una forma determinada. Y esa interpretación, si la consideramos una amenaza, nos va a llevar al estrés. Manejar la mente, un proceso. ¿Se puede? Sí, se puede. Existen métodos eficientes para ello. Y dígame 2 o 3 tips. la meditación. Meditación. La meditación es la herramienta más eficaz para aprender a controlar, no solamente controlar, sino a reprogramar los programas inconscientes que nos llevan a tener emociones negativas, tensionarnos, estrés, ante todo aquello que consideramos una amenaza y que en muchas ocasiones no es una amenaza para nuestra supervivencia. ¿Hacer cosas que nos gustan sería otra? Que nos gustan es muy bueno para relajarse, para estar más en contacto con la naturaleza, por ejemplo.
la actividad física diaria Ujú. también relaja y por lo tanto combate el estrés. Doctor, interesantísimo todo lo que dice. Tenemos muchísima información en el noticiero, así que la convocatoria la hacemos. Esta tarde, ¿a qué hora? A las 17 horas en el Centro de Convenciones. En el Centro de Convenciones, organizado por el Instituto del Seguro. Esta charla entonces sobre cómo manejar el estrés, las emociones que enferman, las emociones que enferman, sí, así se llama, y bueno, todo el detalle que el doctor, que ha estudiado tanto tiempo este tema, nos va a desarrollar esta tarde. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.